Bienvenidos a Es Real. ¿Te has dado cuenta de que no hay nada más frustrante que una vida sin propósito? Cuando tú no sabes quién eres, por qué has nacido, para dónde vas, eso genera un hueco en el corazón, un malestar existencial que en realidad es incómodo. Y aunque incluso nos podemos llegar a distraer, y muchos vivimos distraídos, en realidad esa pregunta está en nuestro corazón. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué he nacido? Pablo, hoy te saludo y te quiero preguntar algo, y es: ¿toda existencia tiene un propósito o es simplemente producto de un azar o de una consecuencia biológica? Ay, esa es la pregunta del millón. Llevó a los griegos a una cantidad de hipótesis. Abriste la caja de Pandora, Manuela. La palabra propósito, a mí me gusta mucho entender, y los invito a que lo hagan también, porque normalmente cuando nosotros hablamos no conocemos el significado de lo que decimos, y si no conocemos el significado, estamos hablando en ocasiones solo por hablar. Propósito, en griego, telos, el telos, el sentido detrás de las cosas. Los griegos hicieron esta pregunta y hubo muchas respuestas al respecto. Por ejemplo, Epicuro, filósofo griego, decía que la búsqueda del propósito se encuentra, o ese sentido de trascendencia y propósito se puede alcanzar a través de encontrar un balance entre los pequeños placeres de la vida para alcanzar un estado llamado atalaxia, por ejemplo. Platón decía que existía un propósito en la vida, pero que ese propósito solo lo puedes tú alcanzar si encuentras trascender el velo de la ilusión y así encontrar el telos, el sentido de las cosas. Ese sentido estaba en un mundo por fuera, al que él llamaba el mundo de las ideas. Pero no vamos a hablarte hoy de filosofía griega, sino realmente qué dice Dios sobre el propósito. ¿Somos producto del azar o existe una inteligencia implícita en la manufactura de la creación? Cuando digo manufactura, ya saben de antemano que sé que existe un propósito, pero este telos o este propósito no solamente lo podemos abordar desde la biología, desde los astros, la creación, la cosmología, sino que lo que atañe a nosotros como seres humanos es: ¿tienes tu propósito en tu vida? ¿Sabes por qué estás en este mundo? ¿Sabes por qué eres quien eres? ¿Sabes quién eres? Allí hay algo importante, porque cuando sabemos quiénes somos, vamos a saber a dónde dirigirnos. El propósito es claramente un sentido de identidad. En la medida en que yo descubro cuál es mi verdadera identidad, voy a entender mi propósito. Durante mucho tiempo le estuve preguntando a Dios, después de tener una experiencia que ya muchos conocen con Él, en mi conversión, y le pregunté: bueno, Dios, ¿tú para qué me tomaste? Ya sé que tú existes, pero bueno, ¿cuál es el propósito que tienes conmigo? ¿Es predicar? ¿Es simplemente educar una familia en la fe? ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿Por qué me tocaste? ¿Por qué estoy acá? 7 años le hice esta pregunta a Dios y no encontraba respuesta. Y después de 7 años, el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me respondió. Y te sorprenderá lo que me respondió. Ahora les contaré cuál fue la respuesta. Ahora sí, Manuela. No, Pablo, no seas cruel. Ahora, yo estaba así súper expectante. Me adelanto en algo, y es que
Dios ha puesto en todos nosotros un componente espiritual. Él nos ha dado espíritu y nosotros, los seres humanos, las personas, tenemos una dignidad diferente al resto de su creación. Si tenemos una dignidad diferente porque tenemos espíritu, es también porque tenemos entonces una trascendencia. Pablo, te saludo aquí también en Colada Jael, bienvenido Jaelito, tan hermoso, yo te quiero tanto. Gracias Manu, Pablo y a ustedes, nuestros hermanos que desde sus hogares se conectan con esta señal. Honrado, me siento de estar aquí, me siento en casa, Así es. Somos como primos vecinos. Cierto, Y así es. quiero, antes de darle paso a Jaelito, primo de tú, si nosotros tenemos un componente espiritual, quiere decir que somos diferentes al resto y Dios nos ve de forma diferente al resto de su creación y por ende tenemos otro propósito diferente a simplemente existir. ¿O qué piensas tú? Nuestro propósito es algo, es tan trascendente, tan difícil de dilucidar en pocas palabras, pero nosotros, para identificar que tenemos un propósito, voy a dar una pista. ¿Tú sabes que algo tiene un propósito? Porque tenemos dones, tenemos talentos, tenemos herramientas. El propósito está muy vinculado a la herramienta. Vamos a hablar de órgano y función. Entonces, en este caso, el corazón tiene una forma, tiene una disposición orgánica como tal, porque ha de tener una función. Entonces, es como una bomba y esa bomba tiene su propia funcionalidad y esa funcionalidad le da el propósito. Y sabemos que el propósito del corazón está estrechamente vinculado a su manera de funcionar, a su don, a lo que tiene, a su constitución. El ser humano está constituido espiritual porque su propósito es trascender, es espiritual. O sea, que somos diferentes al otro resto de la creación. Esa es la respuesta, y Él nos tú lo has ve de dicho. forma diferente. Jael, te saludo. Tú eres cantante de Dios, llevas 9 años en el ministerio, lo conociste, has tenido experiencias maravillosas con el Señor, pero yo quiero que nos cuentes la parte en la que tú eras un estudiante de ingeniería de la Universidad de Antioquia. Manu, bueno, esa es una respuesta compleja, pero voy a tratar de ser simple y sencillo en esto. Cuando yo estaba en esa búsqueda de propósito, esa búsqueda inició sin Dios en la ecuación. Entonces, como muchos en el mundo, yo buscaba respuestas en donde personas o caminos se abrían delante de mí que me prometían eso, obtener un sentido de vida, como transita por aquí, que por aquí vas a encontrar lo que estás buscando. Pero empecé a entender que esa búsqueda, contrario de irme hacia afuera, debía empezar hacia el interior, donde finalmente descubrí lo que Pablo ahorita mencionaba, una experiencia personal de encuentro con Jesús, y con ese acontecimiento llegó también ese anhelo de encontrar en él mi identidad. Un sacerdote en un encuentro que tuvimos unos jóvenes en Cartagena decía algo muy sabio y hoy se los comparto. Anoten esto por ahí en sus hogares. El conocimiento de ti mismo es una relación directamente proporcional al conocimiento de la persona de Jesús. Entre más conoces a la persona de Jesús, más te conoces a ti mismo. Ahí empecé, Manu, en esa búsqueda. Quería conocerlo más a Jesús y en ese sentido empecé a ir en ese descubrimiento de mí mismo y del objetivo que Dios tenía conmigo, del para qué. Una pildorita espiritual para ti, Manu y Pablo. Bueno, es que ustedes saben mucho, no se las tengo ni que dar. Oh. Pero Jeremías decía algo muy sabio en el capítulo 1, versículo 5. Yo te formé desde antes de que el mundo incluso existiese. Yo ya te había visto, yo ya te había pensado, ya te había soñado, y en el vientre de tu madre yo entretejía todo lo que hoy eres. Eso me llevó a entender que, como Pablo decía ahorita, yo soy el producto del amor de Dios, de la voluntad de Dios de traerme a este milagro de la existencia para desempeñar una función. ¿Qué sería del cuerpo si el corazón, hermano, no latiera? Pero entonces yo te pregunto, ¿en qué momento en el que tú tenías una vida de universitario normal, que es como el deber ser, hombre, usted en la vida tiene que cumplir una ABC, te sientes llamado con un propósito de Dios y hay una interrupción de tus planes para entrar con los propósitos de Dios? Mano, interrumpo, Jael. Es decir,
¿Cuándo pasaste del propósito de los intereses del mundo a decir, Dios, tú tienes un propósito conmigo? ¿Cuál es? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que el tránsito de buscar el propósito en el mundo y comenzar a buscarlo en Dios se dio por un acontecimiento y fue precisamente por el encuentro que tuve con Jesús de una forma real, ¿Cómo como fue? su programa lo dice. Bueno, no fue de la forma bonita en la que uno suele conocer a Dios. Me pasó como quizá a muchos tenemos que estar lejos para darnos cuenta de que nuestro hogar es el corazón del Padre. Yo estaba en Santa Elena, un corregimiento cercano a la ciudad, y me encontré con una secta satánica por desconocimiento. No sabía que eso era una secta satánica, pero empecé a descubrir el mundo espiritual. No descubrí el mundo espiritual bonito, no descubrí el Espíritu Santo, los dones y los carismas y lo lindo que se mueve en el mundo espiritual. Descubrí el mundo espiritual negativo. Descubrí la presencia de un ente espiritual, un enemigo de esa dimensión del ser, que sembró en mi corazón una semilla de muerte. Yo empiezo a tener pensamientos suicidas a mis 23 años, yo ya estaba pensando en terminar con mi vida y en ese momento yo me replanteo absolutamente todo, hermanos. Yo digo, no, esto no es por aquí. Si existe la noche, voy a ir en búsqueda de la luz del día. Si existe lo malo, por definición debe existir lo bueno. En ese momento emprendo esa búsqueda y Dios se hace el encontradizo. Yo en el mismo instante donde yo salgo a su encuentro me doy cuenta de que Él estaba ya esperándome. Y como dice el evangelista Mateo en el capítulo 6, versículo 6, Jesús enseñándole a orar a sus discípulos, entré en mi habitación, cerré la puerta y lo hice literal. Era la primera vez que encarnaba ese evangelio en mi propia vida, porque literalmente entré en mi habitación y cerré la puerta y me di cuenta de que no estaba solo. Ahí en esa habitación la presencia de Dios lo llenaba todo y yo me sentía desnudo ante Dios, pero no juzgado. Me sentía como, Señor, no me mire, es que estoy sucio, pero sentía el amor de Dios que llegaba a mi vida y nunca volví atrás. Ahí emprendí un camino que finalmente hoy me trae aquí, y ahí en medio de ese proceso de sanar y de descubrirme nuevamente en Él, el Señor me permite entender lo que en algún momento le comunica a Nicodemo. En verdad te digo, hombre, que hay que morir para volver a nacer. Y creo que eso fue lo que aconteció en mi vida. Yo le di muerte a una antigua naturaleza, le di muerte a unos deseos humanos de alcanzar lo que humanamente el mundo me planteaba como la felicidad. Empecé a entender que mi propósito no era ser famoso, ni ser bello, ni ser adinerado, ni buscar en estos ídolos la plenitud, que había una trascendencia, que mi mayor tesoro debía colocarlo en lo eterno. Me empezó a preguntarse mi vida por la eternidad y qué decisiones debía entonces tomar para apuntarle a eso. Eso me cambió la vida, hermanos. ¿Sabes que te hablas, no? Pues impresión mía. Y si no, yo hablo por los tres prácticamente. No lo dudo, mejor aún. No, mi pregunta es, yo creo que es la pregunta obligada, y es, ahora puedes decir, soy un hombre con propósito. ¿Puedes afirmar esto o aún lo estás buscando? Pablo, yo me hago responsable de estas palabras. Sí, hoy puedo decir que vivo con un propósito. Me gusta mucho en el santoral católico un santo, San Martín de Porres. Lo pintan con una escobita. Yo siempre digo esto, yo siento que Dios me entregó una escoba y todos los días me levanto para barrer y voy a ser feliz en el sentido de que Él me encuentre con la escoba en la mano barriendo, haciendo lo que Él me envió a hacer. Creo que hay unas palabras que retumban en mi corazón y hoy se las comparto. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar lo encuentra haciendo aquello que le había encomendado. Eso le da mucho sentido a mi vida porque estoy desempeñando aquí y ahora lo que Él finalmente me envió a hacer. ¿Y cómo te diste cuenta de que eso era lo que Él te había enviado a hacer? ¿De cuál era tu propósito? Mano, esa sí es una pregunta muy difícil, pero creo que voy a utilizar a María como ejemplo. Yo empecé a caminar un sí a la vez. Yo no sabía el propósito, no entendía cuál era mi naturaleza, no me conocía a mí mismo. No sabías para qué servías ni siquiera. Así es. En esencia, yo era un árbol de peras tratando de dar manzanas, pero porque no me conocía, no sabía cuál era mi verdadera naturaleza.
y eso no me permitía enfocar todo mi esfuerzo en dar los frutos correctos. Yo trataba de dar frutos, pero como estaba en contravía de mi naturaleza, las peras que daba eran horribles. Por eso era que en algún momento tomaste la decisión de no voy a seguir estudiando de esto, voy a creer en el propósito que Creo Dios que es tiene una para mí. transición paulatina. No dejé abruptamente nada en mi vida, pero sí empecé a caminar con disponibilidad absoluta de que Dios cambiara todo. No tomé la decisión radical de dejar la carrera o dejar una comunidad o un proyecto, no. Pero le dije, Señor, si hay que dejar algo, lo dejamos. Si hay que decirle no a cualquier cosa, dímelo, que yo quiero encarnar en mi vida tus planes. Y el Señor simplemente me colocó de ejemplo a la Virgencita por su disponibilidad, porque su vida era una hoja en blanco que le dijo sí a la voluntad de Dios. Y así empecé yo, y se los voy a resumir en estas palabras porque yo sé que el tiempo es muy corto y hay muchas cosas que quisiéramos compartirles. Antes de llegar a dar un concierto, yo fui invitado a vender las boletas del concierto de otro músico. Fui invitado a apoyarlo con las redes sociales, a difundir la información de ese evento. Fui invitado a colocar las sillas donde los asistentes se iban a colocar, a sentar para ser testigos del concierto. Fui invitado a mover los cables, fui invitado a cargar los equipos, fui invitado a ser corista, fui invitado a ser instrumentista. Desempeñé los servicios de todas las posiciones que intervenían a la hora de dar el concierto. Finalmente fui invitado a ser el que daba el concierto y entendí que Dios me había permitido caminar en un sentido de servicio, que iba a valorar cada una de estas personas que intervenían a la hora de dar el concierto. El Señor en el corazón me decía, hijo, yo te pensé para la tarima, pero había un camino de humildad que había que recorrer, un camino de servir, un camino de reconocer que el premio no es la tarima, que todas estas personas que hacen posible el evento son igualmente importantes porque estamos todos en función de proclamar un mensaje que da vida. Y yo dije, wow, Señor, el sí que yo te he dado ha sido como una abuelita que teje. Cada sí es como una abuelita tejiendo el plan de Dios para tu vida. Tú no te das cuenta ni en qué momento, pero cuando te revisten con esa nueva naturaleza, tú te das cuenta y dices, Dios mío, el Señor me pensó para la música. En ese momento sí entendí que yo debía coger mi guitarra y el Señor me hizo un llamamiento muy claro y consagré mi vida a la evangelización. Y ahora vives completamente de Dios, de su providencia, le sirves y lo más importante, yo veo a él, una persona feliz, con gozo, porque está realizando para lo que fue creado. ¿Cómo piensas tú, Pablito, que podemos identificar esto? ¿Qué herramientas le podemos dar a las personas? Yo voy a decir tres que se me ocurren en este momento. Primero, acercarse a Dios para poder conocernos. Segundo, ser diligentes y empezar a caminar. Eso es mi versión. Ustedes después me dan la de ustedes. Y tercero, después de la diligencia, empezar a aplicar esos dones que el Señor me da y así cooperar con su plan conforme a lo que Él me ha creado. ¿Tú qué dirías? Bien, yo creo que el propósito con Dios se descubre de la manera más simple y respondo a la pregunta del inicio porque después me la cobran que no la dije, ¿cierto? Sí, por favor y gracias. No pierdan el tiempo pidiéndole a Dios saber cuál es el propósito. No lo pierdan. Pierden mucho tiempo preguntando eso a Dios. No más de lo mismo. Utiliza tus dones y talentos y en retrospectiva, esto es decir, de adelante hacia atrás, con el retrovisor de tu vida, sabrás cuál es tu propósito. El Espíritu Santo me habla un día y me dice, Pablo, perdiste 7 años de tu vida preguntándome eso. Cuando me lo preguntabas. Pero ahora mira el fruto de caminar en los dones y talentos que yo te he dado, pues ahí tienes tu propósito. Entonces, el descubrir el propósito, ahorita Jael decía que es un sí constante, ese sí constante es un continuo caminar de cara al Señor, esa es la verdadera obediencia en la pasión del Evangelio, y ahí vas a poder decir, ahora entiendo, el propósito es simplemente la expresión de mi verdadera identidad en el tiempo, y ya está. Y lo más lindo es que es un propósito que va a llevar también frutos para la eternidad. No se queda acá en la tierra con lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas acá,
Dios te lo va a mostrar en el cielo y va a tener unas consecuencias. Yo quiero que nos cuentes tu versión también, que veo que todos estamos también muy en sintonía. No, es que yo creo que ustedes ya recogieron lo que es esencial. Solo quiero agregar esto. Creo que nuestra experiencia de fe, nuestra vida en comunidad, de iglesia, nos debe llevar a capacitar sobre todo el oído espiritual. Porque si yo no tengo oídos para la voz de Dios, voy a seguirme escuchando a mí mismo. Si no es el Espíritu Santo el que me comunica cuál es el paso que debo dar, el camino que debo emprender, creo que es muy difícil porque no encontraría sino puertas cerradas. Por ejemplo, en tu caso que te hizo sería frustrante desistir de la carrera a dedicarte al canto. Así es, porque hay decisiones muy importantes, Manu, son decisiones de proyecto de vida que lo van a cambiar absolutamente todo, pero saber que la raíz de la decisión no eres tú mismo, sino que ha sido la relación que has empezado a construir con Dios la que te ha llevado a saber que es la dirección de Dios la que sigues. Creo en un Dios que sigue hablando, creo en un espíritu que direcciona, creo que Dios sigue comunicando de una forma sencilla, como Pablo nos lo menciona, cuál es como el camino que debemos emprender. Y creo que no perdemos de vista algo, mis hermanos, y es el tema de la misericordia, Manu. Creo que para mí es fundamental, no por ir en búsqueda del reino de los cielos, dejar pasar de largo a la persona que estaba desnuda a la orilla del camino, o al que tenía hambre, a la persona que yo también en esa persona debía descubrir el propósito, que no perdamos de vista por ir a donde el Señor sabemos nos direcciona, que en el camino también encontramos el para qué estamos aquí. El propósito está en el otro. Amén, hermano. Que finalmente de eso para se eso trata. son los dones y los talentos, para el otro, no es para mí, es para el otro. Así es. Es un círculo donde está el otro, donde confluye Así todo. es. Pablito, te invito a que finalices con una oración de 30 segundos. Padre, gracias te damos por Jael, por su vida, por aquellos que nos ven. Oh Dios, sé que hay muchos sin propósito, sé que es duro el sentirnos sin propósito en esta tierra. Abre tu corazón hoy y pídele a Dios no tu propósito, pero sí que te muestre cuáles son tus dones y talento. Y en el ejercicio de los mismos vas a saber que no estás en este mundo por un efecto azaroso o por casualidad, sino por un Dios vivo, por un diseño inteligente, y que tu vida es importante, primero para Dios, pero también para otros, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te invitamos todos los jueves a las 7 de la noche en el Centro de Fe y Culturas en Medellín, el sector La Guacatala, a que nos acompañes en nuestras charlas de Biblia, para que nos acerquemos a la palabra de Dios y podamos tener una relación personal con Él. También nos puedes seguir en redes sociales, estamos como Grupo de Dios, y aquí abajo en los créditos dejaremos nuestro número de WhatsApp por si tienes dudas e inquietudes. Recuerda, Dios es más sencillo de lo que pensamos y está ansioso de entrar en la cotidianidad de nuestra vida. Te esperamos en un próximo programa. Gracias por acompañarnos.